Hola a todos, hoy es miércoles 17 de junio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, me alegra verte. Matt, quiero poner un fragmento de CNN porque parece que consiguieron el documento, el memorando de entendimiento de diplomáticos en Europa. Ayer tuvimos una entrevista en CNN en la que el primer ministro de Canadá dijo que había visto el documento. Parece que son solo 2 páginas, no es mucho. Es tan vago y nadie. Pero esto es lo que se informó en CNN. Ya sabes, CNN no mencionó todos los puntos, pero esto es lo que se dijo. Y ha conseguido una copia del documento. Nosotros también hemos obtenido una copia de un funcionario estadounidense. Además, tenemos una versión que nos facilitó un diplomático que ha visto circular copias aquí en la cumbre del G7 y contamos con 2 fuentes adicionales. En total, son 4 fuentes de las que hemos obtenido el texto de este documento. En cierto modo, refleja cómo los funcionarios estadounidenses lo han venido describiendo en los últimos días. Es bastante vago en muchos de sus términos, sobre todo en lo que se refiere al programa nuclear de Irán. Expone de forma general cómo se reabrirá el estrecho de Hormuz, cómo Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes, y también detalla qué tipo de alivio financiero puede esperar Irán como parte de este acuerdo si cumple con sus compromisos. Y, por ejemplo, se especifica que Irán podrá acceder a un fondo de desarrollo de $300.000 millones. Los funcionarios estadounidenses han sido claros en que Estados Unidos no aportará ese dinero, pero la cifra de $300.000 millones aparece en el documento. También se indica que Irán podrá empezar a exportar petróleo y que Estados Unidos levantará algunas de las sanciones o concederá exenciones para parte de ellas, en cuanto se firme este memorando de entendimiento. Esos son algunos de los puntos que incluye el documento. Consta de 14 apartados, y quiero destacar uno de esos 14, en concreto el que se refiere al programa nuclear de Irán, porque me parece importante. Y esto, al final, es una de las razones por las que el presidente ha dicho que empezó la guerra para eliminar la capacidad de Irán de obtener un arma nuclear. Y esto es lo que dice el memorando de entendimiento sobre este punto. Es el punto número 8. Dice que la República Islámica de Irán reitera que nunca producirá armas nucleares. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones nucleares acordadas mutuamente, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán de forma adecuada en un acuerdo final. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este artículo, y eso es básicamente lo que esperábamos. Está dejando para más adelante los temas realmente complicados, como el enriquecimiento y el destino del material nuclear de Irán, que se tratarán en futuras negociaciones técnicas. El memorando especifica que esas negociaciones durarán 60 días, aunque podrían prorrogarse. Hemos estado hablando con funcionarios estadounidenses sobre el lenguaje de este documento. En muchos aspectos lo han restado importancia. Han sugerido que, en esencia, se trata de un documento político pensado para crear las condiciones que lleven a Irán a sentarse a la mesa en esas negociaciones mucho más técnicas. Sí, esto es lo que dijo. Básicamente, creo que mencionó el estrecho de Hormuz, el bloqueo, Irán y los activos congelados. Algunas sanciones, dijo. Comentó que los $300.000 millones para la reconstrucción no los va a pagar Estados Unidos. Entonces, ¿quién los va a pagar? Van a ser los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y ese es todo el asunto. Y en el caso del programa nuclear, mencionó, simplemente leyó toda la frase, toda la parte de ese punto. Ese punto, en concreto, está relacionado con el programa nuclear iraní. El único punto que leyó fue ese, el que tiene que ver con el programa nuclear iraní.
Los otros solo mencionaron cuál era el sentido o el resultado o cómo entendía él esos puntos. Así que Matt, viendo la situación, en los últimos 2 o 3 días, J.D. Vance ha dado varias entrevistas. En mi opinión, el tipo va en serio con eso de ser el próximo presidente de Estados Unidos, o al menos el candidato del Partido Republicano en 2028. Se nota en la forma en que se está mostrando y cómo está planteando todo. Hoy, Donald Trump dijo que, si el MOU fracasa, habrá que echarle la culpa a J.D. Vance. Lo dijo en broma, por cierto. Pero esa es la cuestión. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, si quieres empezar con la política interna estadounidense y con J.D. Vance, creo que ahí es donde se va a producir la división en el Partido Republicano. Esa va a ser la batalla por la nominación presidencial republicana. Estamos hablando del año 2028. Y creo que si viste la rueda de prensa de hoy, habrás notado a Marco Rubio detrás de Donald Trump, con cara de pocos amigos, claramente incómodo. Rubio no es que vaya siempre sonriendo, pero me dio la impresión de que tenía esa expresión de "no quiero estar aquí". Y creo que eso refleja exactamente cómo va a ser esa división. Quiero decir, se oye que Vance y Rubio son los dos principales candidatos para sustituir a Trump, a Donald Trump, en 2028. Y creo que vamos a ver una división entre una campaña de América Primero, liderada por J.D. Vance, donde Vance está respaldando este acuerdo, este pacto. En esencia, está apoyando el legado de Donald Trump. Y luego estará Marco Rubio, que creo que dejará la administración antes de tiempo. Puede que incluso se marche después de las elecciones. No es raro que altos cargos del gabinete, altos funcionarios, abandonen a mitad de un mandato presidencial, sobre todo si es alguien que busca dedicarse a otras cosas. Pero también podrías tener a Marco Rubio posicionándose para conseguir el apoyo neoconservador, sionista e imperialista. Y aunque eso no se refleje bien en las encuestas, sí se nota claramente en el dinero y en el respaldo de los medios corporativos y de las instituciones de Washington. Creo que esa podría ser la batalla por la nominación presidencial, por el candidato del Partido Republicano en 2028. Y sabes, creo que, escuchando a Donald Trump estos últimos días, está construyendo su legado en torno a este acuerdo. Que ese legado esté o no basado en hechos o en la realidad, no importa. Él está comprometido con esa narrativa de que impidió que Irán consiguiera un arma nuclear. Es el único presidente estadounidense que se ha enfrentado a los iraníes. Y si los israelíes siguen presionando, creo que Donald Trump podría, no digo que lo vaya a hacer, pero podría, añadir a su repertorio la idea de que soy el único presidente estadounidense que se ha enfrentado a los israelíes. Ya sabes, y otra vez, ¿cuánto de eso es real? ¿Cuánto es puro teatro? ¿Cuánto es postureo? ¿Cuánto son mentiras? Bueno, es Donald Trump, así que hay una buena dosis de todo eso, pero no tanta de verdad, me parece. Creo que eso es lo que estamos viendo aquí, una preparación para 2028, donde esto será lo que divida a los republicanos sobre quién se llevará la nominación. Y también, dentro de la política estadounidense, estamos viendo que los demócratas siguen oponiéndose a este acuerdo. Siguen presentándolo como si no hubieran apoyado la guerra, pero critican al presidente por ceder. Lo acusan de haber fortalecido a Irán, de haberle hecho concesiones. Y creo que en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán este otoño en Estados Unidos, para toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, vamos a ver que el lobby pro-israelí protestará, retirará fondos de los candidatos respaldados por Trump, de los candidatos del movimiento América Primero, es decir, los republicanos que apoyan el acuerdo de Donald Trump. Ese dinero irá a parar a los demócratas pro-israelíes. Y creo que eso es algo que veremos, porque el lobby israelí lleva décadas actuando así. ¿Por qué iba a ser diferente esta vez? Y por supuesto, está también la idea de que este será el legado de Donald Trump.
Así que creo que, aunque al principio yo era reacio a decir que habría un acuerdo, de hecho dije que no lo habría, todavía no estoy seguro, Nima, de si vamos a ver un acuerdo realmente cerrado aquí, si esos 14 puntos acabarán convirtiéndose en un acuerdo formal. Pero creo que esa es la intención del presidente. Al escucharlo hoy le preguntaron si firmaría el acuerdo, si firmaría el memorando de entendimiento en lugar de J.D. Vance a finales de esta semana, y dijo que no sería apropiado. Lo cual, para mí, suena a que quiere firmar él mismo la parte más importante, el acuerdo final, la negociación definitiva. Y bueno, creo que eso es lo que él necesita, ¿sabes? Para su legado, otra vez. Pero también puede que esté saliendo a la luz ese instinto que a veces ha mostrado sobre estas guerras. Desde luego, en este caso no ha ayudado nada, ni a los libaneses ni a los palestinos. Pero quizá ese interés propio que tiene le esté llevando a darse cuenta de que este camino de imperialismo estadounidense continuo en Oriente Medio solo puede acabar en desastre. Creo que comparar a Rubio con J.D. Vance, como acabas de hacer, es muy importante. Por lo que tengo entendido, Donald Trump prefiere a J.D. Vance antes que a Rubio, porque Rubio no formó parte de su administración. De algún modo, estaba vinculado a la agenda de la familia Adelson dentro de la administración Trump. Básicamente, lo impulsaron hacia allí gracias a la influencia que tenían sobre Donald Trump. Pero J.D. Vance, en cambio, contaba con el apoyo del movimiento MAGA, con el respaldo de la base, de la gente que votó por Donald Trump. Y si miramos lo que está haciendo ahora, va a ir al programa de Megyn Kelly. Y Megyn Kelly, ya sabes, ha cambiado mucho su forma de pensar sobre la guerra en Oriente Medio. Ahora está totalmente en contra de lo que está pasando allí y ha estado criticando a Israel. Entonces J.D. Vance, de alguna manera, siente que tiene que reunir a toda esa gente. Lo dijo en el programa de Megyn Kelly. Desde Mark Levin hasta Tucker Carlson, todos ellos votaron por Donald Trump para que fuera presidente. Así que dice, quiero reunirlos a todos, pero yo no veo que eso vaya a pasar con el memorando del que están hablando. Esa gente no va a estar satisfecha con la administración Trump. Por ejemplo, Mark Levin está diciendo, quiero ver qué está pasando con ese memorando, ¿verdad? Right. Oh, they're very upset. Están muy molestos. Los republicanos en el Congreso, otra vez, no los del tipo América Primero, que en realidad son muy pocos, sino los del ala neoconservadora. Vamos, estoy seguro de que tuvieron que mandar a los paramédicos al apartamento de Lindsey Graham cuando leyó esto. Pero desde luego, también escuchamos hoy a Donald Trump, o quizá fue ayer, hablando sobre sus amigos, los que le han estado dando consejos sobre este tema y que están realmente enfadados con él por esto. Y creo que se refería a ese grupo de Fox News, Mark Levin, Jack Keane, Hugh Hewitt, Sean Hannity y otros. Y Donald Trump los llamó estúpidos. Dijo, parafraseando, que no eran buena gente y que ya no eran sus amigos. Así que, bueno, a Donald Trump todavía le quedan 2 años y medio de presidencia. De nuevo, lo que le motiva es su propio interés. Entonces, está ahora intentando organizar lo que queda de su presidencia para proteger su legado, para construir una narrativa que refuerce su visión de sí mismo, y quizá eso signifique deshacerse de todos los que le llevaron a esas situaciones que fueron, desastrosas y casi catastróficas. También se puede ver, quiero decir, Donald Trump dijo otra cosa que es muy importante. Se ha contado mucho eso de que Trump firmó ese memorando de entendimiento porque Irán estaba a punto de atacar a Israel y que tuvo que hacerlo para defender a Israel. Lo curioso es que es la misma excusa que usaron Marco Rubio y otros al principio de todo esto, cuando decían que había que atacar a Irán porque Irán estaba a punto de atacar a Israel. Y ahora tenemos que acabar con la guerra porque Irán está a punto de atacar a Israel. Pero eso, sinceramente, no me sonó bien por varios motivos. Y lo más importante fue, claro,
el hecho de que Irán había cerrado el estrecho de Hormuz durante unos 4 días. Estados Unidos había alcanzado el nivel más bajo de su reserva estratégica de petróleo en toda su historia. Y desde luego, todos los indicadores que tenemos, todos los analistas, el director ejecutivo de ExxonMobil y otros, están diciendo, oye, cuidado, nos estamos acercando a un precipicio a principios de julio, cuando todas nuestras reservas de petróleo en el mundo estarán agotadas. Las reservas gubernamentales, las comerciales, desaparecerán. Estarás en el fondo del barril. Y por eso creo que ese fue el impulso detrás de todo esto. Ya sabes, encaja con lo que hemos estado comentando. El arma más poderosa de Irán no ha sido su ejército, sino sus armas económicas. Ha sido su guerra económica. Y creo que el presidente lo confirmó hoy cuando le preguntaron por este proceso de toma de decisiones. Dijo algo así como, mirad, en 4 semanas nos íbamos a quedar sin reservas, ¿verdad? Y mencionó a Herbert Hoover, de convertirse en un presidente que guía al mundo a una depresión y cosas por el estilo. Pero creo que eso demuestra claramente lo eficaces que fueron los iraníes en su guerra económica y también en su comprensión política y en su cálculo estratégico. Supieron elaborar una estrategia para alcanzar sus objetivos que fue realmente magistral. Quiero decir, Nima, quería preguntarte algo. No sé cuánta gente invitas cada semana, pero tienes una docena o más de personas en tu programa todas las semanas. Todos nosotros, antes de que empezara esta guerra, éramos críticos con Estados Unidos. No pensábamos que esta guerra fuera irle bien a Estados Unidos. Creíamos que acabaría siendo una derrota en Estados Unidos. Pero alguien en este equipo que diriges aquí, con todo este grupo de personas, por el que, por cierto, me siento muy agradecido de formar parte, ¿alguien dijo que sería una derrota tan grande? ¿Alguien dijo que Estados Unidos se vería obligado a hacer concesiones como las que estamos viendo? Y de nuevo, todavía no se ha firmado nada. Hoy Donald Trump dijo, si no me gusta, simplemente no lo haré. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que está todo eso. Y seguimos tratando con Donald Trump. Pero alguien predijo, por decirlo de alguna manera, que acabaría siendo esto. La única que lo predijo, la que dijo una y otra vez, va a ser enorme, va a ser enorme. Puedo juntar todos esos videos. Antes de que empezara la guerra, fue Miranda, ¿vale? De Irán. ¿De verdad? Él lo dijo porque según él, puedo juntar todos los videos, más de 10, 12 veces. Dijo, va a ser enorme. Créeme, va a serlo. No importa si Estados Unidos es autosuficiente en petróleo, en gas o en lo que sea, pero en realidad, nadie, yo mismo, no me lo creí del todo. No pensé que fuera a tener tanta influencia, porque no se trata solo del petróleo y el gas. En el fondo, se trata de todo. Claro. Sí. Quiero decir, yo pensaba que aquello iba a convertirse básicamente en algo tipo Mossack, donde los estadounidenses dejarían que los iraníes controlaran el estrecho de Hormuz. Los iraníes permitirían que los barcos pasaran, el bloqueo estadounidense sería más bien simbólico, y todos dirían que estaban ganando. Pero eso permitiría que las cosas volvieran a encarrilarse, y así no entraríamos en una crisis económica enorme, una auténtica catástrofe. Pero, aún así, Nima, no pensé en ningún momento que fuera a haber un acuerdo. De verdad, no creí que los estadounidenses fueran a hacer una de esas concesiones, y mucho menos todas. Y esto, sinceramente, me hace pensar, ¿qué pasa por la cabeza de Donald Trump? ¿Qué es lo que imagina? ¿Qué quiere ver en estos 2 años y medio que le quedan? Eso abre otras posibilidades. ¿Y hasta qué punto está Donald Trump comprometido con reformar el imperio estadounidense? Hemos hablado mucho de esto durante el último año y medio, más o menos. Esa idea de que Donald Trump y su administración están intentando redefinir, reconstruir o reconfigurar, como queramos llamarlo, el imperio estadounidense para hacerlo más eficaz en un mundo multipolar.
Y desde luego, hemos visto la disposición de Donald Trump a salirse de cosas que no le gustan o de aquellas que no le dan un retorno suficiente de la inversión, ya sea Ucrania o la OTAN en general. Ahora bien, este nuevo enfoque en el hemisferio occidental, ¿hasta qué punto encaja eso en esa estrategia? Creo que la gran pregunta para mí es ese punto del memorando que dice que Estados Unidos retirará sus tropas de la región. Ahora bien, ¿qué significa eso exactamente? Quiero decir, ¿a qué se refieren con la región? Significa que, bueno, simplemente no van a tener fuerzas ni barcos en el Golfo de Omán, en el Mar Arábigo o en el Golfo Pérsico. Pero, ¿y todas las bases que hay en Kuwait, en Qatar y en Bahrein? Eso también está en la región, y además es una zona contigua, justo al otro lado del Golfo. Entonces, ¿qué quiere decir realmente ese párrafo? Hay algo detrás de eso. Y bueno, esto ya es pura especulación, pero ¿hay algo más ahí? Por cierto, el texto es tan vago, sí lo es. Sí, pero ¿qué podría significar eso entonces? Quiero decir, ¿por qué no habrían dicho algo como Estados Unidos retirará sus fuerzas ofensivas o algo así, para dejarlo claro? Estamos hablando de los destructores, del portaaviones y de, bueno, ¿qué significa todo eso? ¿Se refiere a los escuadrones de combate que se desplegaron desde Estados Unidos? ¿O se refiere a todos los escuadrones, incluidos los que están basados permanentemente en Jordania? Bueno, no permanentemente, rotan por Jordania, pero que normalmente están en Jordania, Arabia Saudí, Qatar y demás. No sé, pero me hace pensar que quizá Donald Trump sí tenga una visión más amplia de lo que estábamos dispuestos a reconocerle. Ya veremos. Al mismo tiempo, estamos tratando con los estadounidenses con esta administración de Trump. Y bueno, ya sabes, no se puede confiar en ellos más de lo que podrías lanzarlos. Creo que si hablamos de los factores más importantes en el sistema de toma de decisiones del gobierno de Trump, tenemos que entender cuáles son los principales, los más relevantes. Has mencionado uno de ellos, que es la economía, concretamente el caso del petróleo, y cómo las reservas de petróleo de Estados Unidos se usaron para equilibrar el mercado durante la guerra y después de ella, ya sabes, durante la guerra y luego con el alto el fuego. Y creo que el otro punto es cómo el Partido Republicano se está preparando para las elecciones de mitad de mandato. Mencionaste cómo los sionistas juegan a los dos bandos, ¿sabes? Ahora apoyando o atacando a los demócratas en lugar de a los republicanos, ¿verdad? Además, nos quedan 2 años más de la presidencia de Trump, y el último sería básicamente el año electoral. Todo el mundo va a salir a dar discursos hablando de las próximas elecciones. Así que les queda 1 año más. ¿Y cuál sería la política por parte de... ¿Van a perder las elecciones de mitad de mandato? ¿Van a perder? ¿Va a enfrentarse él a algún tipo de proceso de destitución en Estados Unidos? Porque creo que los demócratas van muy en serio con eso. Sí, Quiero decir, si miras al liderazgo demócrata, lo único de lo que hablan es de Donald Trump. Hoy he revisado la cronología del senador Adam Schiff, ya sabes, el senador veterano de California, que antes fue presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. Es una figura importante, muy influyente dentro del Partido Demócrata. Pues bien, si miras su cuenta en X, es una publicación tras otra sobre Trump. No hay nada más. No comenta absolutamente nada más este importante senador estadounidense que no sea Trump. Y creo que así es como los demócratas van a enfocar no solo las elecciones de 2026 ni las de 2028, sino que, si llegaran a controlar la Cámara o el Senado, cosa que no creo posible, todo giraría en torno a Donald Trump. Va a ser solo un espectáculo. Pero creo que el problema es que no está tan claro que los demócratas vayan a hacerlo. ¿Has visto las encuestas? El apoyo a los demócratas está cayendo. En febrero, en una papeleta genérica, los demócratas estaban 7 puntos por encima de los republicanos. Sí, en febrero.
antes de esta guerra estúpida, desastrosa y contraproducente. Ahora, incluso con esta guerra, los demócratas están solo 2 puntos por encima de los republicanos. O sea, si hay un partido político en la historia del mundo capaz de no conseguir la victoria cuando debería conseguirla, ese es el Partido Demócrata. Básicamente, no han hecho nada más que apoyar a sus donantes corporativos, silenciar cualquier tipo de disidencia dentro del partido y mantener a sus cargos más antiguos y más impopulares, ¿verdad? Quiero decir, no han hecho nada para responder a las necesidades del pueblo estadounidense, cuando la economía claramente va a peor. Cuando el presidente de los Estados Unidos está enviando fuerzas secretas, policías encapuchados a nuestras comunidades para aterrorizar a la gente cuando están los archivos de Epstein. Y además tenemos estas guerras. Y esta guerra que Estados Unidos acaba de perder, una guerra que nunca tenía que haber ocurrido. Está claro que aquí Estados Unidos sufre una derrota. Miles y miles de personas han muerto. Y los demócratas están perdiendo terreno frente a los republicanos. Ahora mismo, básicamente hay un empate técnico entre demócratas y republicanos de cara a noviembre. ¿Y cómo es posible eso? Pero tienes razón en que en Estados Unidos, en cuanto terminan las elecciones de mitad de mandato, la carrera presidencial empieza casi de inmediato. Así que, una vez que acaban las elecciones, para Acción de Gracias a finales de noviembre, ya empiezan a aparecer candidatos. No muchos, pero algunos se anunciarán antes incluso. Y por supuesto, llega la especulación. Especulación constante, a todas horas. Cada hora de programación en los canales de noticias por cable incluirá casi siempre algo como: estos son los principales candidatos republicanos y demócratas, alguna encuesta, alguna apuesta, o lo que está pronosticando Polymarket. Verás que eso empieza a pasar casi de inmediato después de las elecciones de noviembre. Así que tienes razón. Quiero decir, Donald Trump tiene lo que queda de este año antes de que la atención deje de centrarse en él y se enfoque en quién va a ser su sustituto. Y así será. Y si los demócratas ganan, ya sabes, Hakeem Jeffries, que es el presidente de la Cámara designado por los demócratas, ha dicho que no van a dar prioridad a un proceso de destitución. Pero me cuesta creerlo. No sé a qué otra cosa van a dar prioridad. Desde luego no van a centrarse en ayudar a las familias de este país y tampoco van a dar prioridad a hacer algo sobre, bueno, lo que quieras mencionar. Si al menos pudieran hacer una sola cosa. Sí, Matt, mencionaste el expediente Epstein. Hace poco hubo una entrevista con, ya sabes, ese tipo, el israelí, el exoficial de inteligencia israelí, Uri Ben Menashe. En esa entrevista reciente, él dijo que quizá el último movimiento, el último ataque por parte del gobierno de Netanyahu sería publicar esos archivos a los que nadie tiene acceso, de los que nadie sabe nada, los últimos documentos que los israelíes podrían divulgar para sabotearlo todo. Porque hasta ahora, en mi opinión, ya lo han hecho todo con el caso de Líbano. So far, they've done everything, in my opinion, with the case of Lebanon. They tried to attack, they tried right before, just moments, hours. Intentaron atacar. Lo intentaron justo antes, apenas unos momentos, unas horas antes del anuncio de que iban a firmar el memorando de entendimiento. Tuvimos el ataque israelí en la zona sur de Beirut, en Daya. Y entonces él sale y dice que el último ataque va a ser el expediente Epstein. ¿Tú crees que, si hacen eso, si publican el expediente Epstein, y hay mucho ahí, sabemos que muchas de las personas de esta administración estaban implicadas en esos documentos? Eso podría volverse en contra de Israel, o podría influir en la posición de Donald Trump. ¿Cómo lo ves tú? Is that going to influence Donald Trump's position? How do you see that? I don't think. No creo, a estas alturas, no creo que eso influya en Donald Trump. Creo que simplemente diría que es una noticia falsa. Sus seguidores no lo creerían. Y pienso que quizá el cálculo sería que ahora mismo se gana más apoyo entre el público estadounidense plantándole cara a Israel, que por las cosas que puedan salir sobre ti en los archivos de Epstein, que la mayoría de los estadounidenses ya dan por hecho.
Sí, creo que los israelíes también tienen muchísimo material de chantaje propio. Creo que fue Joe Kent la semana pasada quien hablaba de cómo los israelíes espían todo, incluso a las fuerzas de seguridad locales, y lo hacen porque quieren conseguir material de chantaje donde sea que puedan. Sabes, si el marido o la mujer, o quien sea, de algún congresista o de algún legislador estatal es arrestado por conducir ebrio, los israelíes quieren saberlo, porque pueden usar esa información más adelante, igual que cualquier otra cosa que consigan espiando como puedan. Así que creo que sí, esta idea de que el último recurso serían los archivos de Epstein, creo que va más allá de eso. Es todo un entramado de compromisos israelíes. Usó el término de la Guerra Fría, ya sabes, el chantaje que se aplicaría aquí. Pero creo que apenas estamos empezando a ver cómo el lobby israelí se pone en marcha para oponerse a este acuerdo. Seguro que los argumentarios están saliendo cada hora hacia las oficinas del Congreso y también hacia los productores de los canales de noticias por cable. Estoy esperando a ver qué van a decir los consejos editoriales del New York Times, del Washington Post y del Wall Street Journal sobre todo esto. Estoy bastante seguro de que tú y yo podríamos escribirlo por adelantado por ellos. Ya sabes, sabemos lo que van a decir. Y bueno, ya lo vimos hace un par de días. ¿Cuándo fue? Axios publicó una historia diciendo que John Ratcliffe, el director de inteligencia central, salió corriendo hacia la Casa Blanca. Hace 2 días, sí. Algo así como, señor presidente, tenemos esta información. Dice que los iraníes están conspirando para incumplir el acuerdo, para violarlo en cuanto lo firmemos. Y dime, ¿de dónde crees que salió esa información? Ya sabes, lo que estamos viendo. Y Ratcliffe, por supuesto, si la gente no lo conoce, era ampliamente entendido como una herramienta de los sionistas. Quiero decir, esto se ha informado ya. The Grayzone ha publicado artículos sobre Ratcliffe, pero, sobre todo, hace más o menos un año, The Grayzone publicó una grabación de micrófono abierto de, ahora no recuerdo su nombre, pero del tipo que dirige AIPAC, presumiendo de cómo AIPAC tenía, básicamente, a los principales responsables de seguridad nacional de Trump en el bolsillo. Y los 3 que mencionó fueron Marco Rubio, Mike Waltz, la embajadora ante la ONU, y por supuesto, John Ratcliffe. Y se sabía que Ratcliffe era uno de los favoritos del lobby israelí cuando estaba en el Congreso. Y por eso consiguió el puesto de director de inteligencia nacional en la primera administración de Trump. Y por eso ahora está aquí como director de la Agencia Central de Inteligencia. Es la razón por la que sustituyó a Tulsi Gabbard en las reuniones de la Casa Blanca con Donald Trump. Pero ahora habrá que ver qué pasa. Quiero decir, este comentario de hoy de Donald Trump, diciendo que esa gente ya no son sus amigos y que está tan dispuesto, aparentemente, a enfrentarse a Benjamín. Mira, hace 1 o 2 semanas publicó ese mensaje en Truth Social, en el que decía algo así como, si los israelíes no se alinean, los voy a cortar. Ya sabes, lo estoy parafraseando. Pero uno nunca se imagina a George W. Bush, o a Barack Obama, o al presidente Joe Biden diciendo algo así, ni siquiera cuando las relaciones estaban, digamos, en su peor momento con Biden y Netanyahu, cuando Biden suspendió temporalmente un envío de bombas. Aquella suspensión se presentó con un lenguaje que explicaba que en realidad se trataba de garantizar que se cumplieran las directrices, que todo estuviera perfectamente en orden. Es decir, lo justificaron de todas las formas posibles. Y al final de cada comunicado de la administración Biden siempre aparecía esa expresión sobre la relación a prueba de todo entre Estados Unidos e Israel. Quiero decir, la idea de que un presidente estadounidense amenace públicamente a Israel con cortarles el apoyo, eso es algo muy serio. Y de nuevo, no tengo muchas esperanzas en eso. No creo que sea probable. Pero, ¿es posible? Sí. ¿Es una posibilidad pequeña? Claro. Pero el hecho de que exista esa posibilidad ya es algo bastante notable.
Y ahora vas a ver la respuesta de Israel, de sus aliados en Estados Unidos, de los sionistas en Estados Unidos, del pastor Hagi y sus sionistas cristianos, del lobby israelí, de los medios corporativos. Toda esa gente estaba muy comprometida con la idea de una política de Israel primero para Estados Unidos, ya sea porque aquí tenemos un sistema de sobornos legalizado o porque realmente creen que una política de Israel primero es lo mejor para el país. Believe that an Israel first policy is the best thing for the United States. There are many people who do feel that way. Hay mucha gente que sí se siente así. Así que en los próximos meses vamos a verles hacer todo lo posible por sabotear este acuerdo, o al menos por ponerle a Trump las cosas muy difíciles políticamente, incluso haciendo que sus candidatos no ganen las elecciones. Y claro, veremos qué implica eso de cara a 2028. Y luego, bueno, eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Israel al respecto? Pues ya han dicho que no se van a retirar del Líbano. Y vemos a los israelíes empezar a endurecer su postura y a empeorar la situación de los palestinos. Cuesta creerlo, pero sí, en realidad están castigando a los palestinos por este memorando de entendimiento, ¿verdad? Lo cual encaja totalmente con la forma en que suelen actuar los israelíes. Which is totally in line with how the Israelis operate. Matt, after that report on Axios about Matt, después de ese informe en Axios sobre Ratcliffe y los informes de la CIA acerca de, ya sabes, la forma de pensar iraní o el tipo de argumento iraní sobre su programa nuclear, porque decían que ese informe señalaba que Irán le había dicho algo al gobierno de Trump entre bastidores, pero que la comunicación interna era distinta. Es decir, que Irán no era honesto. Eso es lo que nos contaba el informe de Axios. Pero más tarde tuvimos otro informe, en Israel Hayom, que decía que Donald Trump estaba considerando seriamente despedir a Ratcliffe y a Pete Hegseth, y que incluso estaba pensando en Marco Rubio, en esas personas que estaban en su contra, que se oponían al acuerdo entre Estados Unidos e Irán. who were against the agreement between the United States and Iran. Why wouldn't he? You know, I mean, the only reason he ¿Por qué no lo would haría? would be Quiero decir, la única razón por la que no lo haría sería por su senilidad. Pero a estas alturas, con 2 años y medio por delante, el hecho de que siguiera su consejo en esto y resultara un desastre espectacular, tiene que cerrar este acuerdo con Irán. Escucho a gente en las noticias, Nima, preguntando, ¿qué saca Estados Unidos de este acuerdo? Pues te lo digo yo. Lo que saca es salir de esta guerra. Eso es lo que obtiene del acuerdo. Y cuando estás perdiendo Waljar, lo único para cargar es salir. Eso es lo que obtienes. You're losing a war, you get out of it. That's what you get. You know, people were shocked in 2021. Sabes, la gente se quedó en shock en 2021 con lo que pasó en Afganistán. Sí, así es como se ve perder una guerra. Esto también es lo que significa perder una guerra. Lo mejor que puedes conseguir es salir de ella. Y ya está. No obtienes nada más. ¿Me entiendes? Así que a los que se rascan la cabeza diciendo, vaya, qué curioso, no hay concesiones por parte de los iraníes, venga ya. Quiero decir, debería haberlas. Claro que sí. Pero bueno, tú y yo ya estábamos quejándonos de estos tipos cuando los nombraron para sus cargos. Así que nunca fuimos precisamente sus defensores. in their positions, so we were never boosters of theirs. But you know, even trying to take an objective standpoint here and being Pero ya sabes, incluso intentando adoptar una postura objetiva, sería un shock ver a cualquier presidente sufrir una derrota así y que nadie pague un precio por ello. Eso simplemente no pasa. Cuando hay un fracaso, tienes que ofrecer algo, tienes que entregar una cabeza. Ahora, la idea de que Donald Trump haga limpieza, vuelvo a lo que le oí decir antes, sobre que esos tipos ya no son sus amigos. Creo que se refería a los analistas y a toda esa gente que está muy molesta con él o que le presionó mucho en este asunto. Y claro, la pérdida de un Rubio, de un Hegseth, de un Radcliffe. ¿Qué significa eso para Estados Unidos? ¿Qué implica para la administración de Trump? What does that do for the United States? What does that do for the Trump administration? It's interesting. We saw this report about the Israelis spying. Es interesante. Vimos ese informe sobre los israelíes espiando al liderazgo del Pentágono. No estaban espiando a Hegseth. ¿A quién estaban espiando entonces? Estaban espiando a Elbridge Colby y a Mike Dempsey. ¿Y quiénes son? Pues son personas que antes de entrar en esta administración decían que Estados Unidos debía contenerse, que tenía que reducir su presencia en Oriente Medio.
No sé si llegaron a decir abiertamente que Estados Unidos debía replantearse su relación con Israel, pero desde luego ese era el trasfondo. Así que esos eran los tipos a los que Israel estaba espiando. No estaban espiando a Pete Hegseth, ¿sabes? Así que, bueno, sí, quiero decir, desde un punto de vista político básico, alguien va a tener que asumir la responsabilidad aquí. Pero si Donald Trump va en serio con eso de asegurar su legado, entonces tiene que deshacerse, ya sabes, de ese grupito que tiene ahí. Tiene que librarse de esos neoconservadores. Y claro, ¿qué le ofrece eso de cara al futuro? Si lo que quiere es, parece realmente fascinado con la idea de ser un presidente que traiga la paz. Desde luego, está esa idea de apartar a los neoconservadores y rodearse de gente del América primero. Le permitiría eso impulsar más iniciativas de ese tipo, sean las que sean, en su mente tan peculiar, tan retorcida. Pero bueno, aquí estamos, intentando meternos en la cabeza de Donald Trump. Y claro, eso evidentemente es una tarea imposible. Matt, his attitude, his sort of argument, or the way that he's talking about Israel is changing somehow. He attacked Benjamin Netanyahu that everybody hates you and everybody hates Israel. If it wasn't because of me, and nobody would, it's all about the way that Donald Trump talks about Israel, and as though without Donald Trump, Israel wouldn't exist, the way that he's talking these days. But he reiterated the same sort of argument during his visit of Europe. In G7, he was again and again. En el G7, una y otra vez decía, sin mí, Israel nunca habría sobrevivido, ese tipo de cosas. Pero dijo algo importante. Quiero que Israel dé un paso atrás. Quiero que Siria entre. ¿Qué significa eso para ti? Right. What does that mean to you? I think that means he's been listening as well to the Qataris and the Saudis. Creo que eso significa que también ha estado escuchando a los cataríes y a los saudíes. Creo que Al-Thani y MBS le están llamando, y seguramente tiene a otros dentro de su administración, quizá J.D. Vance, que le están ofreciendo esta solución de, oye, deja que los árabes se ocupen de los árabes. Esto es lo que siempre se ha hecho antes. Ya sabes, sería una forma muy típica, muy estadounidense de ver este problema, ¿no? No deberíamos involucrarnos directamente. Que estas personas se ocupen entre ellas. Y desde luego, creen que Sharaa o al-Julani, antes conocido como Javad al-Nusra, es alguien con quien pueden trabajar. Además, quieren ofrecer también algunas opciones a Israel, algo que les dé la sensación de que, vale, Hezbollah va a estar demasiado ocupado luchando contra Al-Qaeda como para preocuparse por Israel. Y ahora una vez más, ahí están Estados Unidos e Israel del lado de Al-Qaeda. Exacto. Quiero decir, bueno, creo que es algo que no debería descartarse. Ya sé que mucha gente lo minimiza, lo ignora con un gesto de la mano. No sé si eso significa una invasión siria a gran escala como la que hizo Assad hace unos 40 años, o cuando fuera, pero creo que sí existe esa idea de que los sirios podrían intentar bloquear la frontera con el Líbano, y que eso reduciría el envío de armas desde Irán a Hezbollah. Y claro, así es como se presentaría. Así que bueno, no creo que sea algo que deba pasarse por alto. Y creo que lo que hemos visto este último año, con Sharaa, y con el respaldo que le han dado los estadounidenses, demuestra que él es su agente. Él es su hombre. Quiero decir, estoy seguro de que los saudíes, los cataríes y por supuesto los turcos, madre mía, no puedo creer que casi me olvido de mencionar a los turcos, tendrían algo que decir sobre esto. Pero ya sabes, sigo volviendo a aquella conversación de David Petraeus con Sharaa en septiembre, cuando Petraeus le dijo, tu éxito es nuestro éxito, ¿verdad? Y claro, Petraeus hablaba en nombre de la institución de la seguridad nacional estadounidense, representando, digamos, algo de Estado profundo, si quieres. Enojamente, representando a Camões en el decir eso. Así que sí, también es una señal para los israelíes de que muestra que los estadounidenses tienen opciones aquí. Es decir, no necesitamos que seáis vosotros quienes hagáis esto.
podríamos tener a otras personas que actúen como nuestros intermediarios, como nuestros vasallos, para defender nuestros intereses en esta región. Así que bueno, ¿cómo va a ser esto dentro de un año? Es una muy buena pregunta, una pregunta realmente buena. Creo que hay actores implicados que van a hacer todo lo posible para que este memorando de entendimiento no salga adelante. Siempre existe la posibilidad de que Donald Trump cambie de opinión, de que volvamos a la guerra después de las elecciones. Son, ya sabes, posibilidades muy reales. Pero también existe la posibilidad de que en lugar de ver a Estados Unidos afianzarse más dentro de Israel, que era, creo, lo que muchos pensábamos hace un mes o dos, y desde luego yo también, ocurra lo contrario. Es decir, que cuando todo esto termine, Estados Unidos probablemente tenga que retirarse de algunos de esos estados árabes del Golfo. Pero, ocurra eso o no, vamos a ver un despliegue de tropas estadounidenses en Israel como nunca antes. Antes de que empezaras a ejecutar 2 bases estadounidenses en Israel. IMES, las 2 son pequeñas y básicamente de temargas la defensa antimisiles allí. Pero la idea era que de cara al futuro, habríamos visto, ya sabes, escuadrones de F-35 o de F-22 rotando constantemente dentro y fuera de Israel, y una presencia militar estadounidense más amplia allí de forma permanente. Pero ahora, la verdad, ya no estoy tan seguro de eso, ¿verdad? Y creo que la Casa Blanca tampoco lo tiene tan claro. Y de nuevo, si volvemos a la estrategia de seguridad nacional del pasado otoño, la idea de que Estados Unidos se retire de Oriente Medio estaba incluida en esa estrategia. Es algo que personas como Vance o algunos de los adjuntos del Departamento de Estado y otros han defendido. En fin, ya veremos. We'll see. I mean, I think the biggest shock to me, Nima, in this Axios story about Ratcliffe rushing to the White House with this intelligence that says the Iranians can't be trusted or whatever, and then a delineation of who was supporting the deal, who wasn't supporting the deal within the White House, was the fact that it had Kushner and Witkoff as supporting the deal. And, you know, those two are very, they're Zionists, and they've been viewed as the agents of Israel. I mean, it's you had, I think it's the Financial Times quoting Arab diplomats saying, essentially, we viewed Kushner and Witkoff as nothing more than mouthpieces for Tel Aviv. And the fact that Axios is saying, hey, look, Kushner and Witkoff are supporting this deal when every other Zionist is against it. Bueno, eso significa que ahora tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos, ¿quiénes son exactamente Jared Kushner y Steve Witkoff? Son el yerno del presidente y su mejor amigo, su socio de negocios. Vale, ¿cuáles son sus verdaderos intereses aquí? ¿Qué quieren que salga bien? Y están más ligados al legado de Donald Trump que al Estado de Israel. Yo diría que, probablemente sí, en ambos casos. En su momento quizá no había diferencia, o no era algo que preocupara demasiado, pero ahora creo que sí puede haberla. Y por eso me pareció muy interesante ver ese informe en el que se decía que Witkoff y Kushner apoyaban tanto el acuerdo, cuando una vez más, todos los demás sionistas no lo han apoyado. Sí. Matt, antes de terminar, cambiando un poco de tema hacia lo que está pasando en Ucrania, tuvimos la cumbre del G7, en la que todos los participantes coincidieron en que Rusia no tiene ninguna intención de hacer la paz. Se mencionó claramente, y acordaron volver a centrarse en aumentar la presión sobre Rusia. Esto ocurre, ya sabes, cuando estamos a punto de cumplir 5 años, 4 años y medio, casi 5, de guerra en Ucrania. Y aún así, me da la sensación de que seguimos como en el segundo, o incluso en el primer año del conflicto, por la forma en que siguen hablando de Ucrania. Exacto. Y Zelensky está ahí como si no pasara nada. Y llega ese tipo, y todo el mundo le saluda y le dice, sí, eres un buen tipo, un gran tipo,
lo estás haciendo lo mejor que puedes. Y él presume de estar fabricando más drones. And Meanwhile, Ravers den Poidstefwers still, yeah. where is ¿En qué punto está la administración de Trump respecto a Ucrania? considering Ukraine? That's a good question. That's a good question. The headline Buena from pregunta. Euronews, Muy buena pregunta. a couple days ago, El titular de Euronews de hace un par de días decía que los europeos esperaban que los estadounidenses volvieran a implicarse más con what I Ucrania. read Lo que leí no me pareció muy convincente, pero la idea, creo, tanto para los europeos como para los ucranianos, es que hay luz al final del túnel, que llegará el año 2028, llegará el 29 de enero y habrá un nuevo presidente estadounidense. Existe la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de la Cámara o del Senado. Aunque bueno, podríamos decir que, como antes, los demócratas están haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. Pero en fin, esta idea de que, quién sabe, podríamos ver cómo vuelve la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. starting again from the United States to Ukraine. You've got a couple of bills in the Congress right now. Ahora mismo hay un par de proyectos de ley en el Congreso que intentan hacer justo eso. En la Cámara de Representantes se firmó una petición de descarga. Una petición de descarga es lo que pueden usar los miembros de la Cámara para llevar un proyecto de ley a votación cuando el presidente de la Cámara no quiere que se vote. Eso fue lo que hicieron Ro Khanna y Thomas Massie el pasado invierno para conseguir que se publicaran los archivos de Epstein. En este caso, sin embargo, se trataba de conseguir, creo que eran solo unos 1.700 o 2.000 millones de dólares. No era mucho, pero sé que hay otro paquete del que se está hablando, de unos 17.000 millones. Así que bueno, creo que los europeos y los ucranianos están diciendo, vale, vemos en qué momento volverán los estadounidenses. Vemos cuándo empezaremos a recibir apoyo otra vez. Solo tenemos que aguantar hasta noviembre, y entonces tendremos a un demócrata, ya sabes. Y quizá algunas personas piensan que Donald Trump se enfadará con Rusia, porque Rusia no ha cedido ni ha seguido sus planes de paz, y así sucesivamente. Y que entonces apoyará a Ucrania porque está harto y cansado de los rusos. Pero sinceramente, creo que eso es una estrategia basada en la esperanza. Es algo que ignora por completo la escalada que ha ido creciendo poco a poco en esta guerra. La retórica es peligrosa. Ahora vemos, parece que cada semana, otro dron, o un misil, o una lancha no tripulada, o algo que acaba en el espacio aéreo de alguien, o en su territorio, o explotando en alguno de sus puertos. Quiero decir, los peligros aquí, combinados otra vez con la retórica, sobre todo la que viene, digamos, de los países bálticos, son increíblemente peligrosos. Y por otro lado, tienes a un presidente ruso que está bajo la presión de quienes piensan que esta guerra ya debería haberse ganado. Esa es la mayor presión política sobre Vladimir Putin. Viene de la clase política, de los medios y también del público, que se pregunta por qué seguimos luchando esta guerra. Ya sabes, la frase que se repite es algo así como, mira, solo tardamos 4 años en derrotar a los nazis y ahora estamos aquí con los ucranianos. No podemos, ¿qué está pasando? Y luego, claro, está la estrategia ucraniana con su campaña de drones. A ver, todavía es pronto, pero me parece que está siendo bastante efectiva. El daño real a las refinerías rusas, a sus instalaciones de exportación, a sus terminales y todo eso parece significativo. Pero si sigues con eso día tras día, al final empieza a hacer mella. Y luego está el tema de que Rusia está gestionando una economía de guerra. Esto era algo que tarde o temprano iba a pasar. Los rusos han hecho cosas impresionantes para afrontar las sanciones, para encontrar nuevos mercados, para construir internamente, para desarrollar sus propias alternativas a lo que no podían conseguir por el bloqueo. En fin, de muchas maneras, los rusos, en lo industrial y en lo económico, han de un éxito enorme. Pero claro, deben estar de una economía de guerra.
well, you're also running a wartime economy. And regardless of whether you're the good guy or the bad guy, Independientemente de si eres el bueno o el malo, las economías de guerra hacen ciertas cosas. Por ejemplo, acaban absorbiendo recursos que antes iban a los servicios para tu gente, a las inversiones en tus comunidades, a las inversiones dentro de tu propio país. Quiero decir, las economías de guerra son, ya sabes, muy exigentes y generan toda una serie de problemas que hacen muy difícil gestionar las expectativas. Y cuando esas tensiones se combinan con la pregunta de ¿por qué no hemos ganado todavía? ¿Cuál es la respuesta lógica? Pues bien, terminemos la guerra. Vale, ¿y cómo la terminamos? Pues tenemos que golpear más fuerte, ¿no? Y eso, creo yo, es justo lo que Vladimir Putin está intentando evitar. Quiero decir, creo que Vladimir Putin está intentando no meterse en esta guerra con la OTAN, una guerra que en teoría se suponía que debía evitar, ¿verdad? O sea, sí, creo que estamos en una situación peligrosa en lo que respecta a Ucrania. Como decía antes, creo que los europeos tienen una especie de estrategia basada en la esperanza, en la que creen ver algo de luz hacia finales de año, aunque falten todavía 2 años y medio para que haya un nuevo presidente estadounidense. Creo que los europeos se dicen a sí mismos, podemos hacerlo, podemos aguantar. Los ucranianos solo tienen que resistir, sangrar durante 2 años y medio más, y entonces los estadounidenses volverán a implicarse. Y creo que eso es básicamente con lo que estamos lidiando aquí. Yeah. Sí, bastante complicado en Ucrania. Sí. Quiero decir, es que además tenemos también los problemas con esta evolución constante de la guerra con drones, que da bastante miedo. Los ucranianos hace un par de semanas dijeron que habían usado drones autónomos. Hace un par de años decían que solo los habían usado una vez. Yo no me lo creo. Pero esta idea de que nos dirigimos hacia un mundo donde la guerra es robótica, donde los robots básicamente luchan por su cuenta, es un lugar muy oscuro al que estamos yendo. Y luego está esta idea de que ninguno de los dos bandos puede derrotar al otro. Así que ya no se trata de debilitar la voluntad del adversario o del enemigo, sino de mantener la voluntad de tu propio país. Entonces, empiezas a intentar hacer ataques más espectaculares. Intentas hacer ataques que llamen la atención, que salgan en los titulares, con enormes bolas de fuego que se vean impresionantes cuando las emitan en la BBC o en la CNN. Ya sabes, decía que los ucranianos están enviando más drones de largo alcance a Rusia, intentando ganar esos puntos de propaganda. Y al mismo tiempo, los rusos responden de la misma manera, porque tienen que demostrar a su gente que están devolviendo los golpes con la misma fuerza con la que los reciben. Y claro, ¿a dónde nos lleva todo eso? Básicamente, estamos en una especie de guerra entre ciudades, parecida a lo que pasó en los años 80 con la guerra entre Irán e Irak, cuando ambos bandos intentaban castigarse mutuamente atacando los centros de población. Aún no hemos llegado a ese punto en la guerra de Ucrania. Desde luego que no. Ninguno de los dos lados está atacando a civiles del modo en que lo hacen los israelíes o los estadounidenses, pero se está acercando. Quiero decir, la respuesta de Rusia después de que murieran esos 24 o 25 o los que fueran estudiantes en aquella residencia universitaria. Bueno, cosas así van a seguir ocurriendo. Y claro, van a tener que responder. Y aquí estamos, subiendo un peldaño más en esta escalada. Sí, Yeah, exactly. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Matt, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Gracias, Nima.